Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Aquí de regreso con la tercera parte de preguntas y respuestas. Pues los quedamos en la pregunta número 11, que dice cómo hacer una imagen GIF en movimiento. Bueno, yo le estaré dejando pues el link del Photoshop, porque vamos a utilizar el Photoshop para hacer esta imagen GIF en movimiento. Entonces vamos a utilizar la plantilla que hemos estado utilizando en el transcurso pues de los videotutoriales. Entonces vamos a hacer una imagen de este porte, que sus medidas son de 228. Ustedes pueden poner pues también hasta máximo 230 dependiendo de su plantilla. Entonces yo voy a hacer de 228, que sería de aquí, de este punto hasta este punto sería 228. Y el largo ya depende de ustedes. Yo voy a dejarlo en 250 de largo. Entonces voy a minimizar esto y voy a abrir mi Photoshop. Si no tienen el Photoshop, como siempre, pues les dejaré en información del vídeo para que ustedes se lo descarguen. Entonces vamos a ir a archivo, vamos a dar en nuevo. Aquí las medidas, pues como les dije anteriormente, voy a dejarlo de anchura 228, altura 250, contenido de fondo blanco, y vamos a dar en OK. Aquí ya el color es de su preferencia. Yo voy a seleccionar el color que siempre yo lo voy haciendo en mis tutoriales. Voy a seleccionar el color este de aquí y el color negro. Voy a seleccionar la herramienta de degradado y la herramienta de degradado radial, que está en el lado izquierdo superior. Doy un clic, posiciono en el centro, doy un clic manteniendo el ratón presionado del clic izquierdo y suelto. Me quedará de esta manera. Esto solo es un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo se realiza. Pues se pueden descargar las imágenes pues de Google. Yo me he descargado de las imágenes pues de Google. Entonces voy a seleccionar la primera imagen. Voy a seleccionar la herramienta de mover y la voy a mover a la capa anteriormente creada. Voy a dar control T para hacerla más pequeña la imagen, y vamos a ponerlo pues a las medidas que nosotros vamos a necesitar. Yo más o menos lo voy a dejar de esta manera. Ustedes pueden descargar las imágenes que más les gusta a ustedes. Yo, como es un ejemplo, pues voy a utilizar solo estas dos imágenes. Voy a seleccionar esta segunda imagen y voy a utilizar el borrador mágico para borrar esta parte de color blanco. Voy a dar un clic y me quedará de este modo. Solo me quedará suscríbete y de fondo transparente. Entonces la voy a mover nuevamente a la capa que estamos trabajando, y aquí vamos a dar control T de igual manera para hacerla más pequeña la imagen, y la voy a dejar más o menos que quede pues en el centro. Doy un clic en el aspa para seleccionar y los quedará de esta manera. Ahora vamos a dar una animación. Nos vamos a ir a la parte inferior de abajo donde estoy moviendo el mouse, que tiene que tener donde dice crear lista de tiempo de vídeo. Si a ustedes no les aparece, pues se van a esta parte donde yo voy a indicar que es ventana. Vamos a dar un clic y nos vamos a ir donde dice espacio de trabajo, y vamos a seleccionar la parte donde dice movimiento. Debe de estar marcado para que les aparezca pues el cuadro que anteriormente pues les mencioné. Como ustedes ven, espacio de trabajo, movimiento. Listo. Una vez que hayan hecho esto, nos vamos a ir donde dice crear línea de tiempo. Damos un clic y ahora los vamos a ubicar en el lado de izquierdo donde yo estoy moviendo el mouse. Aquí vamos a dar un clic y los quedará de esta manera. Entonces yo voy a minimizar el espacio de trabajo, así como yo lo estoy haciendo aquí. Voy a dar un clic
y me quedará de esta manera. Entonces ahí ya podemos visualizar la capa que tenemos en este lado izquierdo inferior. Vamos a crear 4 capas más, como lo creamos haciendo un clip donde yo voy a mover. Voy a hacer 1, 2, 3 y 4. En total tenemos 5 capas. Los vamos a ubicar en la primera capa. Aquí vamos a seleccionar donde dice una vez, vamos a dar un clic y vamos a seleccionar infinito. Aquí donde dice 5 segundos vamos a dar un clic y vamos a seleccionar 0,2. En la capa número 2 también 0,2. En la capa número 3 también 0,2. En la cuarta 0,2 y en la última 0,2. Ahora vamos a dar la animación. Seleccionamos la primera capa y esta parte de donde está ahí apuntando que dice suscríbete, en la capa número 2 vamos a seleccionar y vamos a dar un clic donde está el ojito este que estoy yo apuntando. Vamos a dar un clic para que se desaparezca. Los tiene que quedar de esta manera. Y ahora seleccionamos la capa número 2 y damos un clic en el cuadro que anteriormente pues lo apagamos. Vamos a encender nuevamente el ojito este. En la tercera vamos a que se desaparezca, damos un clic y como ustedes ven automáticamente se ha desaparecido. Entonces los ubicamos en la capa número 4 y damos un clic en esta parte del ojito para encender la capa y en la quinta la dejamos de esta manera. Entonces así ya tenemos nuestra animación y vamos a dar un preview para que ustedes puedan visualizar. Como ustedes ven pues comienza a hacer la animación de esta manera. Esta animación pues es simple, ustedes ya dependen de su creatividad. Aquí le pueden poner pues con texto o algunas otras imágenes, ok. Yo solo les indico pues una animación pues básica. Entonces yo voy a detener la animación y ya lo tenemos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es guardar. Vamos a irnos a archivo, vamos a dar en guardar para web. Nos abrirá esta ventana. Aquí no hacemos absolutamente nada. Vamos a dar donde yo estoy apuntando que dice guardar. Yo lo voy a guardar pues en esta carpeta y voy a dar en guardar, pero primero antes de todo vamos a poner prueba y esto no movemos absolutamente nada, damos en guardar. Listo, una vez hecho esto pues vamos a minimizar, nos vamos a ir a nuestro blog, vamos a irnos a página, vamos a crear una página. Ustedes dan un clic en página nueva. Yo como ya tengo pues voy a dar en editar y aquí vamos a subir pues la imagen pues que nosotros hemos creado. Vamos a dar un clic en imagen, insertar imagen, damos un clic, nos vamos a ir a elegir el archivo, nos vamos a ir pues a la donde ustedes lo hayan guardado. Yo en mi caso en preguntas y respuestas y seleccionamos y damos abrir. Aquí vamos a esperar pues hasta que cargue el archivo. Seleccionamos, damos en añadir imagen. Como ustedes ven pues está posicionada en el centro. Si ustedes quieren pues lo pueden posicionar en el lado izquierdo o derecho. Yo lo dejo en el lado izquierdo y ahora los vamos a ir donde dice HTML, damos un clic y vamos a copiar todo este código HTML. Damos en copiar, damos en actualizar y ahora yo les recomiendo pues que eliminen la entrada anteriormente creada. Vamos a eliminar y ahora los vamos a ir donde dice diseño, vamos a dar donde dice añadir un gadget, vamos a añadir el gadget de código HTML, vamos a ir
HTML JavaScript, damos un clic y aquí vamos a pegar el código anteriormente que hemos copiado. Aquí voy a poner prueba. Ustedes ya pondrán el nombre que vayan a poner a su gadget. Yo doy en guardar. Aquí damos en guardar disposición y nos vamos a ir a ver el blog. Vamos a refrescar, vamos a esperar un momento, voy a subirlo y como ustedes ven, pues aquí está el logo animado o el banner animado, como ustedes lo quieran decir, o imagen animada. Los ha quedado de esta manera. Entonces ya les digo, esta es una prueba solo para ver cómo ustedes pues lo pueden realizar. Entonces yo voy a minimizar y vamos a continuar con la siguiente pregunta, que dice cómo poner la caja de YouTube. Esto pues lo he hecho en varios tutoriales y voy a hacerlo nuevamente porque pues me preguntan, yo no sé por qué no les funciona y pues bueno, vamos a hacerlo. Vamos a irnos a este bloc de notas. Como ustedes ven, aquí está el código, es desde esta parte de aquí hasta el final del lado derecho. Ustedes qué van a hacer, van a reemplazar el nombre mío por el suyo. Entonces, ¿cómo lo van a hacer esto? Pues ustedes tienen que irse a su canal de YouTube, tienen que irse al canal de YouTube suyo y van a copiar el nombre que ustedes lo hayan puesto en su canal. Así, por ejemplo, como yo tengo aquí Tutos Hugo, ustedes pues copiarán el nombre de su canal, seleccionarán, darán clic derecho, dan en copiar y lo reemplazan por el mío. Entonces ustedes, una vez que lo hayan reemplazado, pues ya pueden ponerle pues las medidas que ustedes quieran pues a la caja de YouTube. Como ustedes ven, aquí los pone 130 por 228 píxeles. Este de aquí pues es el ancho y esto es el largo. Entonces ustedes ya dependiendo pues de su plantilla pues lo pueden colocar. Yo voy a copiar todo esto de aquí, solo esto de aquí. Entonces voy a dar en copiar, voy a minimizar esto, me voy pues a mi blog, nos vamos a ir a diseño, vamos a ir a añadir un gadget. De igual manera pues vamos a seleccionar el código pues HTML JavaScript, vamos a pegar el código y aquí vamos a poner suscríbete y vamos a dar en guardar, vamos a dar en guardar disposición y vamos a irnos a nuestro blog, vamos a refrescar la página y como ustedes ven pues ya los ha quedado la caja de suscríbete. Otra cosa que les voy a decir también es que a veces pues aquí me dicen que les aparece que inválido o que no les aparece la imagen. Eso se debe a que ustedes, como recién han creado su canal, pues no tienen vídeos, no tienen suscriptores y por eso les da ese fallo. Una vez que ustedes tengan varios suscriptores y vídeos, pues ya les aparecerá correctamente. Entonces por eso es el fallo que a veces pues genera la caja de suscríbete en YouTube. Bueno, aquí en España pues funciona correctamente, no sé en sus países, pues ya depende de cada país, yo me imagino que debe de ser esto. Pues bueno, vamos a seguir, nos vamos a ir pues a la siguiente pregunta que dice cómo poner link de descarga en las entradas. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Voy a abrir mi blog para que ustedes más o menos pues se hagan de una idea que es un link de descarga. Es como yo cuando pues hago una entrada en mi blog, por ejemplo, pues voy a indicar esta que hice, la última entrada que hice, que dice cómo descargar Windows 10.
y hacer un link de descarga, que sería este. Ustedes, cuando ustedes entran a Biblog, le dan un clic aquí donde dice descarga y automáticamente pues les envía pues al servidor donde yo haya pues subido el contenido. Entonces eso es el link de descarga. Entonces ustedes pues se pueden descargar los botones que les guste por Google, o si no pues entrar a mi página en la sección pues que yo tengo en mi blog, que es botones para páginas web, y ahí ustedes pues encontrarán variedad de contenido pues de botones que ustedes pues quieran a su gusto. Se van a programas 1 y donde dice botones para web le dan un clic y pues ahí estarán encontrando los botones que ustedes quieran. Entonces yo voy a cerrar esto y vamos a hacer pues de poner el link. Vamos a irnos pues a nuestras entradas de su blog, yo en mi caso del mío, y me voy a dar un clic donde dice editar. Vamos a dar un clic y como ustedes ven pues aquí yo tengo uno que he hecho de prueba. Esta me he descargado pues de Google y lo he subido. Voy a eliminarlo para que ustedes vean cómo yo lo hago. Entonces voy a dejar dos espacios, voy a dar en insertar imagen. Yo anteriormente ya lo subí para que ustedes pues puedan visualizar. Ustedes lo que hacen es subir la imagen, seleccionan y dan en añadir. Aquí ya le añaden, le pueden poner en tamaño que ustedes quieran, pequeño, mediano o grande. Yo lo pongo en pequeño. Una vez que lo tengan de esta manera, seleccionan, dan donde yo estoy apuntando que dice enlace, seleccionan otra vez enlace y les abrirá este recuadro, que aquí ustedes pues tienen que introducir la URL de la página donde ustedes hayan subido. Yo en mi caso pues subo mis archivos en Mega Mediafire y 4Share. Entonces ahora voy a copiar pues el link, que sería este. Voy a dar clic derecho y voy a dar en copiar. Aquí voy a introducir la URL, doy en pegar y voy a seleccionar abrir este enlace en una nueva ventana. A ustedes les vendrá desmarcado, ustedes lo marcan y dan en aceptar. Una vez pues hecho esto, van a dar en actualizar y los vamos a ir a nuestro blog. Vamos a dar un clic para poder refrescar la entrada. Nos vamos a ir donde dice juegos y vamos a bajar un poco a ver cómo ha quedado. Entonces yo voy a dar un clic aquí y como ustedes ven automáticamente pues me manda a la página donde yo he subido el archivo y ustedes lo único que hacen ya es en descargar. Entonces yo cierro esto y vamos con la siguiente pregunta, que dice cómo poner imagen o banner de tu canal. Vamos a minimizar y vamos a poner pues el banner. ¿Qué quiere decir el banner? El banner sería, en vez que salga este título con letras, podemos nosotros hacer un banner pues al gusto de ustedes y subirlo en esta parte de aquí. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Para saber las medidas, en todas las plantillas debe de funcionar de esta manera. Vamos a posicionarnos en este texto, vamos a dar clic derecho, vamos a dar en inspeccionar elemento, vamos a esperar un momento a que cargue y como ustedes ven pues lo selecciona el elemento. Si bajamos un poco más en la parte celeste donde yo estoy moviendo el mouse, los pone las medidas que son 255 píxeles por 56 píxeles. Eso es pues la anchura y el largo pues del banner que vamos a realizar ahora. Entonces ustedes copian en un papel o automáticamente pues lo hacen en su programa del Photoshop. Entonces yo voy a abrir el Photoshop, voy a eliminar esto que anteriormente pues creamos. Vamos a dar archivo, vamos a dar en nuevo
Vamos a seleccionar las medidas que ustedes pues sea de su plantilla. Yo en mi caso 255 por 56. El contenido pues vamos a poner en transparente y damos en OK. Voy a seleccionar el banner anteriormente creado. Ustedes pues crean el banner que ustedes pues les guste. Yo he hecho este banner pues que es sencillo, que lo he descargado, ya les digo, la imagen en Google de modo PNG y le he aumentado con un texto pues así como ustedes ven. Entonces ahora lo que voy a hacer es arrastrar la capa a la capa pues con las medidas que hemos creado anteriormente. Voy a dar control T para poder hacerlo un poco más pequeño, para de esta manera que me quede, y voy a ubicarlo en el centro. Voy a hacerlo un poco más pequeño y lo voy a posicionar en el centro. Listo, voy a seleccionar para que los quede de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es archivo, vamos a dar en guardar como. Aquí voy a poner prueba 2. Voy a guardarlo de igual manera pues en preguntas y respuestas, y le voy a guardar en formato PNG. Guárdelo siempre en PNG y damos en guardar. Damos en OK. Vamos a minimizar esta ventana. Nos vamos a ir a nuestro blog. Nos vamos a ir a diseño. Nos vamos a ir al título de cabecera y vamos a dar en editar. Vamos a seleccionar esta parte que dice en lugar del título y descripción, vamos a marcar esta opción. Vamos a dar selección el archivo y vamos a seleccionar la imagen de la prueba 2 que le he puesto yo de título y doy en abrir. Vamos a esperar hasta que cargue, y como ustedes ven la imagen se ha cargado. Le doy en guardar. Vamos a dar guardar disposición. Nos vamos a ir a nuestro blog, vamos a refrescar la página y como ustedes ven pues me ha quedado de esta manera. Ustedes ya depende pues la imagen que ustedes vayan a colocar en su banner. Yo como es una prueba pues lo he hecho de esta manera. Entonces así pueden cambiar su banner. Entonces vamos a la siguiente pregunta, que dice cómo eliminar los submenús de las plantillas. Perdón que estoy un poco pues afónico y por eso se me escucha la voz de esta manera. ¿Cómo eliminar los submenús? Pues eso es muy fácil. Vamos a eliminar de la parte de programas, vamos a eliminar prueba 1, 2, 3 y 4, y de juegos PC también vamos a eliminar esto. Vamos a ir a nuestro blog, los vamos a ir a plantilla. Antes de hacer estos cambios yo les recomiendo pues que creen pues restablecer una copia de seguridad, para que si se equivocan pues tengan la copia de seguridad, así como yo lo voy a hacer. Voy a dar en crear, restablecer copia de seguridad y voy a descargar plantilla completa. Entonces ustedes ya descargando pues si se equivocan la pueden subir la plantilla anteriormente que hemos hecho, la copia de seguridad. Entonces los vamos a ir a editar HTML, vamos a posicionarnos aquí, damos un clic, damos control F y vamos a guiarnos pues con lo que tenemos en nuestro blog. Yo voy a escribir juegos PC, vamos a escribir aquí y vamos a dar un enter y lo tenemos aquí. Lo tenemos el uno que es programas y el otro que es juegos PC. Entonces vamos a eliminar lo que dice prueba 1, prueba 2, prueba 3 y prueba 4. De igual manera de programas, prueba 1, prueba 2, prueba 3 y prueba 4. Vamos a ubicarnos desde el link de apertura hasta el link de cierre de cada uno de estos
códigos HTML. Entonces sería hasta aquí. Vamos a dar en suprimir y los posicionamos de esta manera y ponemos así que quede de esta manera. Entonces nuevamente seleccionamos desde el link de apertura hasta el link de cierre de todas pues los códigos. Entonces cerramos y los quedará de esta manera. Ahora vamos a dar en guardar plantilla. Vamos a esperar un momento a que cargue. Los vamos a ir a nuestro blog, vamos a refrescar y los vamos a ir a programas, y como ustedes ven solo les queda colección Adobe, y en juegos pues varios juegos. Entonces así se elimina los submenús. Si ustedes quieren eliminar todo, pues solo que le quede los juegos, pues ya sería pues que lo cojan el link de apertura hasta el link de cierre y lo eliminen. Entonces pues espero pues les haya quedado pues claro pues las preguntas que ustedes me han formulado. Espero que se sigan pues suscribiendo a mi canal de YouTube, me sigan dejando sus comentarios en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Google+. Y pues si te gustó este vídeo, pues me dejes un like, comparte con tus amigos y los estaremos viendo en el próximo vídeo, que sería la parte número 4 y la final. Pues bueno, yo me despido. Adiós. What?